Estos son los jefes de Estado más jóvenes. Iván Duque, a sus 41 años, ingresa hoy a la lista de mandatarios jóvenes del mundo. Es una realidad que personajes que antes de cumplir sus 50 años han logrado convertirse en los mandatarios de su país, afrontando los retos de un mundo que cada vez le apuesta más al ambiente y la igualdad de género. Casos como el del expresidente de Ecuador Rafael Correa, quien llegó al poder a los 44 años, o el del austríaco Sebastian Kurz, quien se convirtió en primer ministro de ese país a los 31, muestran cómo cada vez más jóvenes se abren su espacio en los comicios alrededor del mundo. La edad en la política se está reduciendo, así lo afirma Mauricio Jaramillo, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, y es que los adultos jóvenes cada vez participan más de la democracia. Para algunos expertos como Jan Basset, director del Observatorio para la Democracia de esa misma institución, es una situación en la que no se puede generalizar porque son fenómenos aislados en función de cómo llegan estas personas al poder. La realidad es que el mundo hoy cuenta con jefes de Estado entre presidentes y primeros ministros que consiguieron ser líderes en edades más tempranas que sus predecesores. Alfredo López, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Medellín, explica que este fenómeno puede responder a una renovación generacional, un afán de innovar y a que los jóvenes están tomando más conciencia sobre la participación. Vale la pena anotar que los jefes de Estado jóvenes vienen de diferentes contextos, desde una herencia familiar, pasando por movimientos independientes que lograron derrotar a los partidos tradicionales, hasta llegar a personajes que estuvieron cobijados por la fuerza de una colectividad política tradición. Pedro Sánchez, a sus 46 años, lleva tan solo 17 días en la presidencia de España, a la que había intentado llegar durante las pasadas elecciones de su país. En las urnas sus esfuerzos fueron vastos pero insuficientes. No logró ser presidente a través de los comicios, pero sí a través de una moción de censura que interpuso ante el Congreso español, con la que logró sacar del poder al líder conservador Mariano Rajoy, para convertirse en el nuevo presidente de ese país en una hazaña política sin precedentes. Este economista madrileño comenzó en la política cuando fue concejal municipal. Entre 2004 y 2009, se convirtió en diputado y su carrera dio un brinco notable. Solo hasta el pasado 7 de junio presentó a su equipo de ministros ante el rey Felipe de España, quienes lo acompañarán en retos políticos como manejar las relaciones con Cataluña, tras su deseo independentista, y los problemas económicos de España, después de una crisis que amenazó a la Unión Europea. Sánchez ha manifestado su apoyo a las ideologías feministas. Kim Jong-un, a sus 35 años. Kim Jong-un es uno de los líderes más jóvenes del mundo, pero es un caso independiente porque no fue elegido dentro de una democracia. Kim es el líder supremo de Corea del Norte, después de heredar el poder de su padre, Kim Jong-il, en un gobierno totalitario que parecía ser absolutamente hermético para Occidente. El líder de Pyongyang estuvo al borde de llevar a su país a una guerra nuclear, pero también protagonizó dos momentos históricos, una cumbre sin precedentes con el presidente de Corea del Sur, que dio paso a que ambos países se unieran para participar en los Olímpicos de invierno, y su reciente reunión con Donald Trump, que se llevó a cabo en Singapur.
liderar la desnuclearización de la península, fortalecer la relación con Estados Unidos que es su puerta de entrada a Occidente, y lidiar con las sanciones que le ha puesto la comunidad internacional, muchas de estas que Donald Trump comenzó a menguar, son los principales retos de quien es uno de los jefes de Estado más controversiales del mundo. Emmanuel Macron. Para el profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, Jean Basset, Emmanuel Macron representa una renovación fuerte porque tiene un movimiento propio. No solo es el hombre más joven en ocupar la presidencia de Francia, al ser elegido a los 39 años, sino que consiguió que su propia colectividad ganara las elecciones contra la extrema derecha representada por Marine Le Pen. Antes de llegar a la política, Macron fue banquero. Trabajó como asesor del expresidente François Hollande, fue ministro de Economía y renunció para dedicarse a su movimiento En Marcha, con el que ganó las elecciones y estuvo a punto de doblar el porcentaje de su contendiente. Uno de los grandes retos para su administración ha sido encontrar alianzas en los partidos políticos, ya que su movimiento, al haber sido creado solo para las elecciones presidenciales, no tenía representantes en el Congreso. La crisis con los inmigrantes en el continente y la lucha contra los atentados terroristas también hacen parte de su agenda. Carlos Alvarado Quesada, rockero y escritor. Quesada llegó a la presidencia luego de ser ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y exministro de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica. La vida de este hombre de 38 años estaba en las letras. Se graduó de periodismo, publicó 3 novelas y obtuvo un Premio Nacional de Escritura. Desde 2002 combinó ese gusto con la política, cuando comenzó a militar en el Partido Acción Ciudadana, PAC, colectividad con la que llegó a cargos públicos que le permitieron impulsar su carrera hasta convertirse en candidato a la presidencia. Quesada enfrenta un déficit fiscal, problemas de inseguridad y desigualdad. Recientemente, impulsó una reunión con 6 expresidentes de su país para crear una hoja de ruta nacional, con las necesidades y recomendaciones que señalaron los exmandatarios, que aplicará en su gobierno, un periodo que comenzó en mayo de este año. Además, Costa Rica fue elegido como próxima presidencia del Consejo de la OEA, en un hito que puso la atención de América sobre este país costero. Justin Pierre James Trudeau. Este liberal de 46 años es el primer ministro de Canadá. Trabajó como docente de matemáticas y francés y mantuvo un bajo perfil sobre la vida política de su padre, Pierre Trudeau, quien también se desempeñó como primer ministro de ese país, hasta el día de su entierro, cuando salió a la luz pública. Militó en el Partido Liberal Colectividad, que lideró a partir de 2013, 2 años después, fue el candidato de ese grupo para ser primer ministro de Canadá. Una de sus grandes apuestas de gobierno ha sido bajar los impuestos a los más pobres e incrementarlos en un 1% a los más ricos. También ha manifestado su interés en la lucha contra el cambio climático, la equidad de género y la reconciliación con los pueblos indígenas. El mayor reto para su administración ha sido la relación con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien implementó fuertes políticas económicas contra sus vecinos más cercanos, mediante la imposición de aranceles a ese país, batalla que Trudeau respondió con medidas similares. Contexto de la noticia.